Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. ¿Quiere café? Alcozauca Guerrero es una población de escasos 1,500 habitantes, ahora llenos de alborozo porque al fin tienen luz eléctrica. Lázaro Cárdenas hizo el milagro, nos dicen. La Comisión del Río Balsas, que dirige Cárdenas, poco a poco logra mejores condiciones de vida en la gran cuenca que abarca 114,000 kilómetros cuadrados. Un pequeño puente que debo revisar comunica ya Alcozauca con Oaxaca. La zona es árida. El calor de junio sofoca y apenas hay agua en los arroyos. En el paisaje predominan el polvo y las rocas y una escarpada montaña que se mira muy cerca, llena de verde, domina la región. Es nido de águilas, donde Vicente Guerrero se hizo fuerte como guerrillero cuando la Guerra de Independencia. Mi contacto es el profesor Abel, que apenas rebasa los 30 años, presidente municipal, maestro de escuela y consejero del pueblo. La escuela que dirige es unitaria. La llaman así porque un solo maestro imparte los 6 años. No percibe sueldo por ejercer la presidencia y da sus clases bajo la sombra de un frondoso árbol cercano a la iglesia, porque la escuela se empezó a construir en un terreno que el cura pelea para su parroquia. Solo están los muros levantados, sin techos. Ya intervendrá el general, confía, y se arreglarán las cosas. Me invita a desayunar a su casa y como nota que me doy cuenta de que está al borde de la miseria, me hace sentir que es de los privilegiados del pueblo. Después de tomar un huevo frito, tortillas y café, salimos rumbo al puente que debo revisar. El camino es de terracería y la camioneta levanta mucho polvo al avanzar. Llegamos después del mediodía. Hay piedras que impiden el tránsito sobre el puente y los lugareños no quieren usarlo porque alguien les dijo que se caería si pasaban vehículos por él. Un indio montado en un burro llega al puente, se desvía, baja al arroyo y lo cruza. Hasta ahora lo llaman el puente roto. Para convencerles de que sirve, cargamos la camioneta con arena y piedras y pasamos por el puente. A partir de ese momento, queda en servicio. Hace hambre. En una pequeña tienda compramos sardinas, chiles en vinagre y refrescos embotellados. Comemos con algunos lugareños. Ahora podrán circular, nos dicen contentos, camiones llevando latería, telas, zapatos, refrescos, especie de arrieros modernos. De regreso y entrada la tarde pasamos por unas casuchas miserables. Espiando el polvo que levanta la camioneta, unos indios están cerca del camino. Me hago cruces por saber de qué viven, pues la aridez del camino se manifiesta por todos lados. Apenas asoman desolados como centinelas en los lomeríos, cactus aquí y allá. Abel me dice que quienes esperan son indios mijes, amigos suyos, que no hablan la castilla. Detiene la camioneta y baja a saludarlos. El calor ahoga y el canto de las chicharras inunda el ambiente. Yo bajo también. Observo al grupo que charla. Abel, de suyo moreno, de pelo negro rizado, está blanco por el polvo del camino. Hasta sus pestañas son blancas. Sonrío. Los indios me señalan con la mirada. Son padre, madre y 2 pequeños. Me acerco a saludar. Abel traduce. Soy bienvenido. Qué bueno que ya tienen puente, que ya no está roto, dicen. Los niños me ven y ríen. Yo estoy cansado y sediento. Algo le dicen señalándome. Abel traduce. Ingeniero, me piden que le ofrezca a usted si quiere lavarse las manos o tomar café. Río y digo. Traduce mal, Abel. Me ofrecen las 2 cosas y ambas me caerían bien. El profesor me mira con tristeza. No, ingeniero. Si se lava usted las manos, no habrá agua para café. Nos despedimos y seguimos por el escarpado camino. A unos 2 kilómetros de las casuchas, el profesor me muestra el arroyo de donde llevan agua a sus amigos. Está semiseco. Los niños la carrean en botes que penden de un palo sobre sus hombros.
Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Este cuento muy cortito que acabo de leer, titulado ¿Quiere café?, es parte de una publicación, bueno, de entrada fue escrito por el ingeniero Eberto Castillo para, se utilizó el Fondo de Cultura Económica para esta serie que se llama Vientos del Pueblo, y el texto que lo engloba se titula Si te agarran te van a matar, que son estos relatos del ingeniero Eberto Castillo, un personaje sumamente ilustre de la historia moderna mexicana, un ingeniero de carrera muy destacado. Esto que acabamos de leer es parte de sus experiencias en campo. Él incluso fue secretario particular del general Lázaro Cárdenas. Él fue maestro de Cuauhtémoc Cárdenas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, pues está puesto al alcance de todos esta colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica por un costo mínimo, 16 pesos, y que vale mucho la pena. Hay varios ejemplares de diferentes autores, y la mayoría de ellos vienen aparte con ilustraciones muy padres que hacen referencia a las historias que se van narrando. Son diferentes ilustradores que hacen un trabajo maravilloso para ilustrarnos estos textos que está editando el Fondo de Cultura. Y bueno, pues les repito, es un grupo de narraciones del ingeniero Eberto Castillo sobre sus experiencias de campo, pero también el cuento que vamos a leer con mayor detenimiento, el que le da título al libro, que dice Si te agarran te van a matar. Ese es sobre las experiencias del ingeniero Eberto Castillo durante el movimiento estudiantil del 68, que para entonces él ya era profesor, ya era maestro en la Facultad de Ingeniería. Eberto Castillo nació en Ixhuatlán de Madero, en el estado de Veracruz, en 1928, fallece en la Ciudad de México en 1997. Fue, ingeniero, en la práctica fue maestro de ingeniería en la Facultad de Ingeniería, y fue un muy importante activista de la izquierda comunista mexicana. Él fue incluso candidato a la presidencia de México por el Partido Mexicano Socialista, el PMS, en 1988, y justamente declina en favor de su alumno, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, formando una de las alianzas más importantes en la historia moderna de México, que va a cambiar el rumbo de la política a pesar del fraude de Carlos Salinas de Gortari. Pues esta alianza que se da, donde declinan Eberto Castillo, donde declina también Rosario Ibarra, que era candidata por el PRT y declina en favor del ingeniero Cárdenas, y la alianza que se da, aunque no declina, de Manuel Cloutier del Partido Acción Nacional. Pues se da esta primera gran alianza importante del México moderno después del 68 mexicano. El ingeniero Castillo fue fundador de otros partidos, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el PMT, y finalmente del PRD. Él fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática. Se le destaca también como uno de los principales líderes del movimiento estudiantil, a pesar de que, como vamos a ver, él tenía sus reservas frente a eso y no era tan profunda en el sentido organizativo la participación de los profesores. Fue candidato a la gubernatura del estado de Veracruz, fue diputado federal, fue senador, y pues hay una larga trayectoria como académico, como político, como activista. Hay una anécdota de que él, como maestro, tenía fama de ser un profesor muy estricto, y quien narra una anécdota en ese sentido es el gran periodista maestro Vicente Leñero, que hizo estudios de ingeniería en la UNAM, y decía Vicente Leñero que la clase más difícil era estructuras hiperestáticas, que a las 7 de la mañana impartía Eberto Castillo. En una ocasión, Eberto Castillo, dice Vicente Leñero, me pasó al pizarrón y furioso se desorbitó ante mis tartamudeos. Incapaz de responderle sobre el momento de inercia, que era el concepto que estaban estudiando, se burló de mí. Si quieres ser ingeniero, vuelve a empezar desde primero. Al reencontrarse con él tiempo después, Castillo le dijo a Vicente Leñero: yo era un déspota, creo que ahora me he humanizado.
Entonces ese es un concepto que tiene mucha gente de él. Incluso su esposa, María Teresa, coincidía con esa situación cuando dice, con el tiempo entendió que no era un buen maestro. Decía que el buen maestro tiene que ser un poco más flexible y él había sido demasiado rígido, demasiado duro. Y en fin, alguien que pues de gran trascendencia para la historia política en nuestro país, en el México moderno, alguien que planteó estos cambios desde la izquierda mexicana y alguien que hace mucha falta en la discusión actual de la política. Vamos pues con el cuento que da título a este librito, que se llama Cárdenas. Si te agarran, te van a matar. El 28 de agosto de 1968, la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas analizaba la manifestación del día anterior. Yo había hablado a nombre de la coalición subido en un camión escolar a la vera de una bandera mexicana y no de una rojinegra de huelga, como se dijo después. Sócrates Campos Lemus había hecho el papel de provocador cuando, al terminar de leer el discurso del Consejo Nacional de Huelga, el CNH, que dijo, gracias a la súbita afonía del comisionado por el Congreso, propuso a los manifestantes acampar en el Zócalo hasta el 1 de septiembre para esperar la respuesta presidencial al pliego petitorio. Fausto Trejo también había violado un acuerdo de la coalición al tomar la palabra en el mitin para secundar a Sócrates. Sócrates Campos Lemus es reconocido como uno de los grandes traidores al movimiento estudiantil de 1968. Muchísimos de los testimonios que hay sobre esa época hablan de la cercanía que tenía Sócrates Campos Lemus con la Secretaría de Gobernación. Pues no es de extrañar, en todos los movimientos siempre hay infiltrados, siempre hay gente que pues es puesta ahí muy a modo por el gobierno para poder pues espiar los movimientos sociales, pero además desestabilizarlos, causar su ruptura e incluso su desaparición, como también nos consta en el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Que tenemos a gente así como Mario Benítez, que sería un nuevo Sócrates Campos, que pues presumiendo esa calidad de catedrático de la UNAM, pues finalmente él fue también responsable, como se sabe por los testimonios directos, de pues las fisuras, las divisiones al interior del movimiento estudiantil de 1999. Pero en fin, ya hablaremos en otro programa de ese tema. La asamblea de maestros se calentó cuando Elie de Gortari y otros profesores señalaron a Sócrates y a Fausto como provocadores, enemigos desembocados del movimiento. Yo había sido designado para hablar y se había previsto que, de no poder hacerlo, se rumoraba que podían aprendernos, ocuparía mi lugar Luis Villoro. O sea, chequemos qué calidad de profesores estaban ahí. Luis Villoro, papá de Juan Villoro, pero por sí mismo uno de los catedráticos más importantes de los últimos 50 años en la UNAM. Y Elie de Gortari, también un catedrático muy, muy importante. Eran tiempos fáciles para desconfiar de todos. Y aunque tenían razón los maestros de mostrarse indignados contra Sócrates y Trejo, traté de hacer ver que la acción de ellos se debía más a irresponsabilidad e individualismo de esos compañeros que a su posible filiación enemiga. Ya el tiempo se encargaría de confirmar que efectivamente eran orejas de gobernación. Algunos propusieron que rechazáramos en escrito para la prensa la actitud de los compañeros mencionados, y otros propusimos que el problema se tratara en el Consejo Nacional de Huelga. De Gortari abandonó de pronto la reunión después de intercambiarnos palabras duras. Señalé entonces a los maestros que deberíamos entender que pronto sufriríamos cárcel o persecución, que la prensa nos atacaba en desplegados hechos obviamente por la policía, y me refería a un texto que había sido publicado en todos los diarios titulado Las dos caras de Berto Castillo. Advertí que el movimiento había llegado a su máximo y que ya no podía crecer más, que de ahí en adelante iría en descenso, que el gobierno no aceptaría el pliego petitorio y que nosotros nada casi podíamos hacer. Señalé que debíamos apoyar hasta el último a los estudiantes, a pesar de que el movimiento era conducido solo por los estudiantes. En el CNH, y aquí es lo que yo comentaba hace unos momentos, los profesores no teníamos derecho al voto, solo voz.
Y éramos 3 personas, Eli, Fausto y yo, entre una multitud de representantes juveniles. Consideré que, a pesar de casi no poder decidir nada, nosotros debíamos aceptar que el movimiento había sacudido a la opinión pública y abierto nuevas alternativas para las luchas futuras. Propuse tomar algunas medidas para lograr escapar a lo que parecía inminente, la cárcel. De Gortari, que regresó a la reunión, no participaba de mis preocupaciones y reiteró su proposición de deslindar posiciones entre maestros y estudiantes. Quedamos a la postre de acuerdo en boletinar a la prensa la actitud irresponsable de Sócrates y de Fausto. Al terminar la sesión nos dimos la mano Eli y yo. Salí acompañado por Antonio Tenorio. Al llegar a la casa por la noche y tratar de meter el pequeño coche que conducía, 2 automóviles se colocaron a uno y otro lado, y bajaron varios individuos que trataron de abrir las puertas de mi automóvil. El general Mendiola quiere hablar con usted. Vamos en su auto. Antonio Tenorio Adame, que había podido bajar del vehículo, se alejó sin problemas. Les dije entonces, lo más sereno que pude, que prefería dejar mi automóvil e ir con ellos en la patrulla. Me bajé del auto y traté de escapar. Empezaron los golpes. Eran 4 o 5 agentes, 2 de ellos muy fuertes que se trenzaron a golpes conmigo. Ahí estaban Armando Castillejos, Guillermo Calderón, Ignacio González Ramírez y Adela Salazar. Oculto en otro automóvil quedó Fausto Trejo. Mis hijos, a los gritos de su madre que vio la trifulca, salieron al patio y el mayor, de 13 años, empuñaba una pistola, por suerte descargada. Uno de los agentes logró asirme e inmovilizarme de los brazos cuando Adela Salazar se colgó de sus cabellos, obligándolo a que me soltara. Entonces lo golpeé con todas mis fuerzas, haciendo rebotar su cabeza contra la pared. Cayó poco a poco. Corrí y me perdí entre las rocas del Pedregal que conducían a la ciudad universitaria, CEU. Maltrecho, sangrando profusamente, permanecí oculto entre las rocas mientras oía gritos e insultos. Al poco tiempo escuché voces, al parecer de estudiantes. Mis hijos me llamaban, mis amigos también. Decidí no salir porque consideré seguro que la policía mandaría fuerza suficiente para prenderme antes de llegar a CEU. Estaba oculto a unos cuantos metros de mi casa, pero los agentes creyeron que me había internado buscando el acceso a CEU. Esperé unas horas y caminé a gatas por todo el Pedregal, que ahora es de San Francisco, y me arrastré por las calles de Copilco, huérfanas de casas, evadiendo la luz rasante que lanzaban las patrullas periódicamente. Serían las 5 de la mañana cuando llegué al pie de la barda que divide CEU de Copilco. La escalé como pude y caminé por CEU hasta topar con una guardia de estudiantes. Perdón, me interrumpo luego la lectura porque vienen unas ilustraciones muy padres hechas por Itzel Valdés Castillo que van intercalándose en la narración que va haciendo el ingeniero Eberto Castillo. Muy bonitas, muy recomendables. Vale la pena, de verdad, cómprenlos. 16 pesos cuesta cada uno de estos. Decía yo, la escalé como pude y caminé por CEU hasta topar con una guardia de estudiantes de medicina veterinaria que dormitaban en un viejo coche. Ellos me llevaron con los servicios médicos de CEU. Supe que tenía fisura en el cráneo, herida en el vientre, producto, dijo el médico, de alguna patada con puntera metálica. Una rodilla me sangraba mucho y tenía los dedos de las manos luxados. Fui operado en CEU por cirujanos plásticos que disimularon la herida en la frente. Muchos estudiantes hicieron guardia permanente para cuidarme. Recuerdo a alguien de Chapingo dando vueltas alrededor del centro médico con un viejo mosquetón al hombro. A los pocos días, el rector Javier Barrosierra me dijo que corría peligro ahí, pues se rumoraba que la fuerza pública me sacaría del hospital que está en los linderos de CEU con Copilco. En una acción así, el enfrentamiento de la policía o el ejército con los muchachos sería inevitable, y salí. Fue el jefe del servicio médico quien me sacó disfrazado de asiento posterior de su automóvil. Encima de mí sentó una persona. El general Lázaro Cárdenas, que había seguido con interés y gran preocupación el conflicto,
Me hizo llegar su opinión de que CEU no sería tomada por el ejército y que no era conveniente que me desligara de los estudiantes con quienes tenía afecto e influencia. Después de una entrevista con Luis Suárez para Siempre, regresé a CEU, a la Facultad de Medicina, donde viví unos días colmado de atenciones por los estudiantes. Cabe señalar que Siempre, pues, se le ha relacionado a esta revista como pues un instrumento del gobierno priista. Sin embargo, había espacio para, a pesar de que sí había cierta afiliación con el priismo, había espacios muy importantes para plumas, para escritores que pues expresaban lo que realmente estaba pasando en el país. De repente pasó por un periodo pues bastante digamos domesticado, y últimamente pues ha tratado nuevamente de tener plumas importantes que le den prestigio a esta revista que es importante de la vida periodística en México, la revista Siempre. Incluso dentro de estos intentos de darle un nuevo aire y darle espacio a plumas independientes, ha estado colaborando en algunas ocasiones con su compañero Martín Esparza. Volví convaleciente a una reunión de la coalición de maestros el 1 de septiembre. Supe entonces que ni de Gortari ni Trejo estaban visibles y que había orden de aprehensión contra ellos. Contesté el 5º informe de gobierno de Díaz Ordaz desde la revista ¿Por qué? Los estudiantes reprodujeron el documento miles de veces. En mi libro, Libertad bajo protesta, se reproduce ese texto que llenó de ira a Díaz Ordaz. Algunos periodistas que acudían a CEU me decían: ingeniero, los judiciales dicen que ellos no lo golpearon, que las heridas que muestra se las produjo de Gortari cuando usted se peleó con él, que si lo agarran va usted a saber cómo pegan ellos. También un arquitecto, amigo mío que frecuentaba militares, me advirtió que aquellos tenían instrucciones para hacerme desaparecer. Lo que había dicho al presidente Díaz Ordaz al contestar su informe no tenía perdón. Y esos son los verdaderos tiempos de la represión autoritaria, de los gobiernos más autoritarios del PRI. Digo, gobiernos autoritarios lo fueron toda la vida, ¿no? Desde el propio Cárdenas, hay que reconocerlo, pero sobre todo a partir de la llegada de Ávila Camacho con Alemán, y ya luego el propio López Mateos, que también hizo de las suyas, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, pues todos estos sexenios de los 70s, de la guerra sucia en contra de la izquierda mexicana. Bueno, pues ahí está la muestra de ese poder de represión, y esta amenaza de Díaz Ordaz hacia el ingeniero Castillo, bueno, pues deja muy claro cuál era la posición de este gobierno, de este señor que le decían muy sutilmente el cara de chango. El 13 de septiembre se llevó a cabo la manifestación silenciosa, la última del 68, que mostró la protesta limpia, digna, ordenada, de cientos de miles de jóvenes que exigían el respeto a los más elementales derechos humanos en México, y que, contra lo que han dicho algunos escritores respetables, jamás usaron la violencia, menos el vandalismo. Precisamente lo que preocupó al sistema en el 68, como dijimos en un programa de TV el 20 de agosto de 1968, es que los jóvenes esgrimieran ideas y no cadenas por las calles. Los actos vandálicos del 68 fueron hechos por los policías, como la ruptura de parabrisas de cientos de automóviles dejados en el Museo de Antropología. Si algo ganó la simpatía del pueblo para los estudiantes en 1968 fue su limpieza, su orden, su respeto al pueblo. Antes de la manifestación silenciosa, el periodista del Universal, Javier Nájera Torres, que había sido mi alumno y que me entrevistara en el centro médico, me dijo que el subsecretario de la Defensa, Gastelum, quería hablar conmigo. Proponía una solución amistosa al conflicto. La Secretaría de la Defensa donaría una puerta reconstruida a la preparatoria. Recordemos que el ejército voló la puerta de San Ildefonso, en el centro, donde era la preparatoria, la voló con una bazuca, ¿no? O sea, y era parte de un edificio colonial, era parte de un patrimonio arquitectónico importante, y el ejército pues no dudó en volar esta puerta con un bazucazo. Y se colocaría una placa
donde se expresaría el reconocimiento mutuo de los estudiantes, maestros y militares, o algo por el estilo. La idea me parecía oscura, descabellada. Me invitaba a verlo y con su palabra de soldado me garantizaba mi seguridad. No hubo escrito alguno, sino un recado verbal. Contesté en la misma forma, invitando al subsecretario a charlar en CEU, garantizándole el respeto de todos los universitarios para dialogar tanto como fuera necesario. El 15 de septiembre hubo Noche Mexicana en CEU. Miles de estudiantes y sus familiares celebraron la independencia nacional. El Consejo Nacional de Huelga, por conducto de Marcelino Perello, según recuerdo, me invitó a dar el grito esa noche. Así lo hice, agregando a los vítores a nuestros héroes el aplauso a la lucha que por su liberación dan los pueblos oprimidos del mundo. El 18 de septiembre, por la noche, escribía el texto para un documental del movimiento que había filmado Óscar Menéndez. Estaba en la Facultad de Ciencias y sacaba ya la hoja de papel de la máquina cuando entraron a la sala Carlos Fernández del Real y Pili, su esposa, que me llevaban una lata de duraznos. Daba las gracias cuando tras los hombros de Carlos se asomó Gilberto Guevara Niebla diciendo: ingeniero, el ejército. Este documental de Óscar Menéndez es uno de los pocos documentales que existen directos sobre el movimiento. El otro, regresando en la segunda parte, comento cuál es el otro documental, se llama El Grito, pero en este momento se me olvidó el nombre de su director. Pero bueno, son de los pocos trabajos que se hicieron directamente en las manifestaciones del movimiento estudiantil del 68 y que afortunadamente El Grito todavía lo podemos ver. A cada rato nos avisaban que venía el ejército, pero ahora el paso de las tanquetas sobre las baldosas de CEU producían un ruido ensordecedor impresionante. Me puse de pie y oí todavía decir a Gilberto: saquen al ingeniero, si lo agarran lo hacen pedazos. Olvidé mis heridas. El miedo da fuerzas. Corrí como muchacho tras los muchachos primero y después delante de ellos. No sé dónde perdí el bastón con que me ayudaba a caminar. Vi que podía correr y que iban menos estudiantes conmigo. Al llegar un paso a desnivel, una tanqueta nos echó la luz. ¡Alto!, dijo una voz desde la torre de mando. Decidí. Si me paro, me matan. Si corro, quizá no. Corrí. Al rato solo iba conmigo alguien más, no sé quién. Al caminar por el camino de acceso al nuevo local de ingeniería, donde construían medicina veterinaria, aparecieron tanquetas. «Fuera del camino», dije a mi compañero. «Hay muchas alimañas», replicó. Yo me arrojé al pedregal. No supe más de él. Me sentía angustiado, solo, entre matojos y piedras. Se escuchaban las estaciones, entre comillas, de la radio de CEU que habían sido instaladas por los jóvenes en lucha. Reseñaban la entrada del ejército que miraban desde lo alto, para dar oportunidad a que saliera el mayor número de compañeros. Decía una voz juvenil: «Van entrando a rectoría, van por ciencias, por ingeniería, llegan de medicina por nosotros. ¡Viva México! Cuidado, salgan por...». Cayó la estación y escuché a lo lejos el himno nacional. Luego, un ruido como de ametralladora. Después nada. Lloré imaginando muertos y traté de escapar, de salir de CEU. Vamos a hacer una pausa para nuestro espacio de música original de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando a esta pausa continuamos con Si te agarran te van a matar, de el ingeniero Heberto Castillo. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a Letras Militantes después de esta pausa musical. Vamos a continuar con esta lectura de el texto de Heberto Castillo, Si te agarran te van a matar. Previo había comentado sobre el documental. Efectivamente, Óscar Menéndez hace documental sobre el movimiento del 68, sin embargo, mucho de su material se usó más allá del primero, que es el documental que se llama 2 de octubre aquí en México, y que tiene un guión que además fue supervisado por José Revueltas, que, bueno, pues era también quien apoyaba como intelectual a los estudiantes y fue detenido, acusado de ser responsable del movimiento subversivo que estaban organizando los estudiantes, y él, con mucha ironía, con mucho sarcasmo, les dijo, sí, yo acepto, yo tengo la culpa de todo, ¿no? Yo filmo lo que quiera. Y pues estuvo preso en Lecumberri. Hay incluso otro documental de 1970 que se llama Historia de un documento, que es también de Menéndez y que se hizo con material fílmico del movimiento estudiantil del 68, pero que se realizó clandestinamente en 1970 en el penal de Lecumberri, donde estaban presos pues varios de los dirigentes y militantes del movimiento estudiantil. El otro que les decía del grito es de Leobardo López Arreche, un estudiante de cine, que el dato yo no lo conocía, estudió actuación y dirección en el taller de teatro de Sequizano en 1959 y 1963. Entonces, bueno, pues también destacable, porque fue la época en la que Sequizano regresó también al Sindicato Mexicano de Electricistas por una etapa, después de que se suspendió el Teatro de las Artes en los 30, en los 50 regresa al ESME y hace un trabajo importante también ahí. Entonces, Leobardo López Arreche estudió con Sequizano, fue discípulo de Sequizano, y bueno, pues él era estudiante también del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Él fue el que se encargó de ir haciendo estas filmaciones durante el movimiento estudiantil de 1968. Fue parte importante del Consejo Nacional de Huelga, y bueno, finalmente pues estuvo trabajando con muy poco tiempo con otros directores, con Alfredo Hoskovitz en un largometraje que se llama Crates, pero pues mientras estaba preparando su primer largometraje de ficción, que se iba a llamar El canto del ruiseñor, pues Leobardo López Arreche se suicidó. Y pues ya perdimos a lo que hubiera sido un importante director de cine, activista social, y quien tomó de primera mano estas imágenes del movimiento del 68. Vamos a continuar pues con la lectura de Si te agarran te van a matar, de Heberto Castillo. Caminé toda la noche sin descanso, tropezando aquí y allá. Por la madrugada llovió copiosamente. Me empapé hasta los huesos y descubrí que las rocas conservaban el calor y me repegué a ellas. Al amanecer vi que había caminado en círculos y estaba casi en el mismo sitio. Traté de orientarme por el ruido de los soldados. Los helicópteros surcaban el cielo buscando a quienes escapaban. Estaba maltrecho, sangrante, golpeado, con la ropa desgarrada. Los múltiples hoyancos me habían hecho caer muchas veces en la noche. ¿Qué habría pasado? La angustia me ahogaba. Traté de dormir en un hoyo. No sé si lo hice, no recuerdo. La segunda noche sentí hambre y sed. Caminaba con más cuidado y me ayudaba a reconocer el terreno con un tronco de palo bobo que encontré. De pronto vi a un soldado sentado en el suelo con el arma entre las piernas. Estaba a unos 10 metros de mí y me miraba. Me quedé inmóvil un siglo o más. Dejé de respirar. Él tampoco se movía. Esperé y él quieto. Quizá dormía. Me moví cauteloso, rodeándolo. Vi que era un tronco. Caminé hacia él. Un tronco. Volvió a llover, a mojarme y a calentarme con las rocas. Todo el día tuve sed enorme.
La garganta seca me ahogaba. Quizá las hierbas. Masqué una y escupí el bocado. Hallé un nopal pequeñito y corté una penca. Le quité las espinas frotándola con una roca. La comí, pero seguía la sed, una sed horrible. Llegó la noche y me puse en camino. Solo en la oscuridad me atrevía a moverme por los helicópteros que rondaban. De pronto topé con Pepe Revueltas, sentado en una roca. Me sonrió y se llevó el dedo a los labios, pidiéndome silencio. Me indicó con los ojos una dirección y giré la cabeza hacia allá, procurando no moverme. Vi entonces un perro lobo pelando los colmillos, furioso, echando casi fuego por los ojos. Me miraba amenazante, como si estuviera a punto de lanzarse sobre mí. Sentí que me tiraban de los cabellos y quedé inmóvil un tiempo, mucho tiempo. Volví a mirar a Pepe. Ya no estaba. Había desaparecido. Busqué al perro. Tampoco estaba. Me palpé el cuerpo. ¿Soñaba? ¿Era yo en verdad? ¿Existía? Entendí que ellos no estuvieron nunca, solo los imaginaba. El dolor de garganta volvió. Tenía sed, mucha sed. Me olvidé del hambre. Traté de conservar la calma y de entender que la fatiga me hacía ver lo que no había. Tenía que abrir los ojos bien. Debía escapar. Llovió otra vez copiosamente. Abrí la boca hacia el cielo para tomar agua y no bebía nada. Chupé mi ropa mojada y pude así calmar la sed. La madrugada me sorprendió, tendido en una roca, temblando de frío. Soñé que dormía y despertaba. Desperté. Estaba en una pequeña cueva, cubierta de maleza. Había unas colillas de cigarro y unos trozos de cuerda. Entendí que era un refugio de los pastorcitos que cuidan chivas en Copilco. Abandoné el lugar temeroso de que llegaran sus moradores habituales. Al salir, topé de frente con unos niños que volaban papalotes. Me vieron asustados. Niño, le dije a uno de ellos, ¿para dónde está la universidad? El más pequeño indicó con el brazo. ¿Eres amigo de los estudiantes? Sí, me dijo, pero este no, su papá es policía. Le pedí que me comprara unos refrescos, unas galletas, le di un billete de 10 pesos y se fue. Me escondí en un matorral. Regresó con los refrescos. Una voz de hombre preguntó, ¿dónde está? Estaba aquí, respondieron casi a coro. Se peló, dijo el hombre. Caminé de noche rumbo al Estadio Azteca. Subí unas peñas altas y descubrí una ciudad perdida. Me dirigí hacia ella y empezó a llover copiosamente. Me refugié en unas cuevas. Vi casuchas y algunos autos, entre ellos un taxi, y me decidí a buscar al chofer. Tuve que cruzar una calle llena de perros que me ladraban furiosamente. Me parecieron miles y pasé entre ellos. Toqué y una mujer abrió. Me dijo que su hijo, el chofer, estaba afuera, pero me indicó el lugar donde vivía otro. Toqué a su casa y salió somnoliento. Le convencí de que me llevara a Tasqueña. Inventé un asalto. No me creyó, pero aceptó llevarme. Caminamos sobre terracería y en el camino una lámpara haciendo señas. Es la policía, me dijo. Andan aquí por lo de los estudiantes. Me llevó el carajo, pensé. Y fingí dormir, poniendo la cabeza contra el asiento. La luz de la lámpara sorda se paseó por el auto. ¿Traes carga?, dijo el agente. Sí, respondió el chofer, y nos dio el paso. Salimos a la calzada de Tlalpan y llegamos a Tasqueña. Eran las 3 de la mañana y nadie había en casa del amigo que esperaba me diera posada. En el forro de una constitución que traía conmigo, constitucionalista Carranclán, me decían los izquierdosos en el movimiento. Había anotado los teléfonos de quienes en CEU me ofrecían ayuda. Escogí uno de los números anotados a riesgo de hablar a la policía, pensé.
Una voz de mujer me dijo que podía hallar refugio en su casa. Me dio la dirección en la colonia Anzures. Convencí al chofer de que me llevara para allá por más dinero. En esa casa me dieron protección, zapatos y ropa. Personas que no conocía antes. De ahí, esa misma noche, compañeros de economía me trasladaron, encajuelado, a un cuarto de servicio en una casa de no sé dónde. Estuve en él, sin luz, con un pequeño radio de transistores, enterándome de lo que pasaba en esos días. Oí que los estudiantes del Politécnico habían rechazado a los granaderos, que yo estaba refugiado en la embajada de Cuba, que había muerto y que algunos estudiantes de la universidad decían que estaba bien. Una de esas noches interminables me sacaron, me pusieron en una cajuela y llegué, tras largo recorrido, a una casa de Coyoacán. Al salir de la cajuela fui presentado a Emilio Krieger, maestro universitario. Dijo afectuoso: esta es tu casa. Emilio Krieger, por cierto, un hombre, un constitucionalista, un abogado muy destacado, un hombre progresista que siempre estuvo con las mejores causas, ya fallecido el doctor Emilio Krieger, y que también es protagonista de esta historia. No fue participante directo en el movimiento estudiantil, pero sí fue de los aliados que dieron refugio y apoyaron a los estudiantes, que incluso se encargaron de darles la defensa jurídica cuando los encarcelaron en Lecumberri. Emilio y Yolanda, su esposa, habían seguido el movimiento con mucho interés y participado en algunas manifestaciones. Emilio, como otros universitarios, brindaba toda la solidaridad que podía a los perseguidos del 68. Después sería el abogado defensor, con Carlos Fernández del Real y Carmen Merino, de muchos de nosotros. En este refugio supe de la matanza del 2 de octubre y de la captura de los principales dirigentes, de mis amigos, de la hazaña con que eran perseguidos todos, que mi familia huía y que ella sabía que estaba a salvo, que un automóvil lleno de latas de gasolina había sido lanzado contra mi casa al otro día de la toma de CU, y que éste había ardido hasta consumirse a la puerta de la casa, sin causar mayor daño, aunque sí alarma en todo el vecindario. Supe que mi familia estaba a salvo, pero que éramos buscados todos: Tere, mis hijos y, claro, yo. Viví una etapa de continua movilidad, de un refugio a otro, para eludir a la policía. Una casa de acá, otra allá, un cuarto aquí, otro allá. Entendí la clandestinidad sin organización. A mi familia la ayudaba el general Cárdenas a través de amigos suyos. Por ese lado no tuve angustia mayor. Yo viví casi siempre solo, encerrado, escribiendo, pintando. Pepe Pajés, con su reconocida calidad humana, con valor, me brindó sin condiciones su tribuna de Siempre, que ya ven es lo que decía de la revista Siempre, de Pajés Yergo. Y le envié todo lo regularmente que pude, artículos y ensayos. En noviembre cayó preso Pepe Revueltas. Generoso y burlón, se echó todas las culpas que había y las que pudo inventar. Pocos entendieron su ironía. De la justicia, entre comillas, nadie. El general Cárdenas me fue a visitar. Charlamos en el pequeño despacho que Emilio tiene en su casa, a solas, largamente. Me dijo que se hacían gestiones para obtener la libertad de los detenidos. Pero comprendí que las cosas iban para largo cuando me invitó a vivir en su casa. Aquí o en Jiquilpan podíamos estar mi familia y yo a salvo. Agradecí el ofrecimiento, pero lo decliné. Deseaba seguir luchando, mantener viva la llama de un movimiento generoso, patriótico, como lo era el movimiento de 1968. Era necesario, dije, hacer ver al pueblo que hay mexicanos libres que resisten la represión. Ese era el sentido de mis artículos en Siempre. Hacer ver que seguía luchando. Dije que si podía mantenerme libre, activo en la clandestinidad, muchos mexicanos que habían creído en nosotros se animarían a luchar también y aceptarían organizarse. ¿Cómo se van a organizar perseguidos? ¿No ves que te buscaran por todos lados? Cuando hablé con el presidente Díaz Ordaz me dijo: se afirma, señor general,
que el ingeniero Alberto Castillo está en su casa. Yo no dije nada, ni que sí ni que no. ¿Hice bien? Sí, señor. No puedo mantener esto mucho tiempo. Tú escribes en los periódicos y creen que estás en mi casa. Piensan que yo lo auspicio. Cuando sepan que no estás en casa, te buscarán por todos lados. ¿Cómo te organizarás perseguido?, volvió a preguntar. Hay compañeros, señor. Estamos decididos. Te tienen coraje porque eres independiente. Le dije al presidente que tus escritos eran picudos porque eras independiente, pero no lo entiende. Te tienen mucho coraje, no te quieren. Ni modo, señor. Cárdenas me miró más serio que de costumbre y me dijo, tocándome un brazo: si te agarran, te van a matar. Trataré de que no me agarren. ¿Qué fuerza te apoya? Estás solo, no hay organización. Podrías salir del país, esperar un tiempo fuera. No, general, me quedo. No tengo fuerza, pero tengo la razón. Es importante que quienes nos apoyaron en el movimiento sepan que seguimos aquí, luchando. Otros fueron al exilio sin desdoro alguno. Lo sé, general, y lo respeto, pero yo me quedo. Como quieras, me dijo, y agregó: ¿cuándo puedo aclarar las cosas y decir que no estás en casa? Cuando usted diga, general. ¿Te parece bien el 6 de enero? Sí, señor. Pregunté entonces: señor, ¿no es probable un golpe de Estado? No, replicó. García Barragán hizo declaraciones como titular del Ejecutivo después de Tlatelolco. ¿No se animará a tomar el poder? No lo creo. Pero si ocurriera, tú sabes, y ellos también, que habemos soldados que defenderemos las instituciones. Me dio un abrazo y me dijo: cuídate. 3 meses más anduve a salto de mata. En abril, una de las casas en que me habían dado asilo, fue asaltada por la Federal de Seguridad. 15 días después, en mayo de 1969, mi refugio en Reforma 10 fue tomado militarmente, emplazando ametralladoras de tripié en las calles. Pude saltar por la barda posterior de la pequeña casa que ocupaba, pero parte de ella se derrumbó y la polvareda me delató. Una Brownie se apoyó en mi sien. Hubo golpes, gritos. Un mulato me arrancó casi un brazo al echármelo a la espalda, y Miguel Nazararo mostró su satisfacción jalándome las barbas. Alberto Castillo, ¿verdad? Supe que el licenciado Ignacio García Telles interpuso amparo, temeroso de que me quitaran la vida. A eso se refiere Norberto Aguirre Palancares cuando, en proceso del 16 de octubre, cuenta que Díaz Ordaz le llamó por teléfono para decirle: ingeniero, me llega la información de que está tramando darle otra golpiza al ingeniero Alberto Castillo, y que el licenciado García Telles ha interpuesto amparo o va a interponer un amparo para protegerlo. Dígale que tenemos tanto o mayor interés que él en impedir que algo así se vaya a producir. No había tal. Díaz Ordaz y Aguirre Palancares saben o deben saber que no hay amparo contra golpizas, sino contra actos de la autoridad, lícitos, debían entenderse. Aguirre cuenta que Díaz Ordaz le dijo: pregúntele a García Telles qué clase de protección quiere para el ingeniero Castillo. Si quiere soldados, si quiere policías, si desea uniformados o de civiles, o qué clase de protección desea para impedir cualquier atentado que se quiera cometer. Díaz Ordaz sabía que yo gozaba de la protección debida. Miguel Nazar me interrogaba debidamente protegido por policías, soldados y agentes. Marcelino García Barragán, según Sócrates, resistió el llamado de la embajada norteamericana para dar el golpe de Estado. Pero el viejo general enriquista sabía que Lázaro Cárdenas, expropiador del petróleo, enterrador de maximatos en el país, general de división, contaba con la simpatía del pueblo y de muchos militares. Díaz Ordaz dijo a Daniel Cosío Villegas el 16 de agosto de 1968, según carta que publica Proceso, la número 105, gracias al valor de doña Emma, que no quiso dejar, como de Gaulle, que el problema se pudriera. Poco visionario aparece Díaz Ordaz en esa carta,
Presume que salvó la economía de este país y algo más. ¿Pensará así ahora? ¿Creerá que la debacle económica de este país se debe solo a su heredero en el poder, Echeverría? La arbitrariedad y torpeza de Díaz Ordaz resaltan cuando le dice a don Daniel: esta carta no debe por ningún motivo ser, ya no digo, dada a la publicidad, ni siquiera transmitida a otras gentes. Es solo para usted. El problema estudiantil no se pudrió en México. Se pudrió el sistema. La historia no perdona. Díaz Ordaz será recordado como genocida, corrupto y torpe. Para la historia no hay secretos escritos. Las palabras se las lleva el viento. Las cartas, no. Así concluye este texto de Si te agarran, te van a matar, que pues es un relato muy importante de esos tiempos del movimiento del 68. Hemos escuchado testimonios, somos el Sindicato Mexicano de Electricistas cercanos a varios de estos activistas. Algunos de los miembros de nuestra organización participaron en la movilización en el 68. Nuestro compañero prosecretario de jubilados, Jorge Herrera Ireta, era estudiante en esas épocas y participó, aunque no tuvo pues el permiso de los papás para acudir a todas las movilizaciones. Su hermano, también jubilado de nuestra organización, participó más activamente en el movimiento del 68. Incluso nuestro compañero Humberto Montes de Oca nos relata que era un niño en ese entonces, pero que él apoyaba a los estudiantes cuando veía que se subían a tomar los camiones. Él iba con su mamá y decía: sí, a fuerza, hay que apoyarlos a los estudiantes. Le gustaba lo que estaban haciendo los estudiantes. Un relato muy importante, un relato que no hay que dejar pasar. Es parte de esta memoria histórica que debemos tener siempre presente para evitar que estos nuevos aires de reivindicar la derecha, estos errores en los que incurren los gobiernos progresistas de nuestro país y que empiezan a generar un malestar en algunos sectores. Bueno, en algunos sectores de la burguesía, la narcoburguesía mexicana, pues es lógico que desde que quedó López Obrador no están contentos, pero algunos errores en la gestión del gobierno han generado también malestar dentro de las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, los sindicatos, los movimientos de izquierda, que de repente ya no se sienten tan identificados con el gobierno. Y esto ha estado aprovechándose por parte, o se ha buscado aprovechar por parte de los opinólogos de la derecha. Sabemos que muy difícilmente van a regresar al poder, sabemos que muy difícilmente van a poder nuevamente hacerse de la presidencia de la República. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, de que no se cometan más errores, de que haya más flexibilidad y más capacidad de escucha del gobierno actual para resolver los problemas de las organizaciones sociales, como el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a continuar ya para cerrar este programa con otros textos de Heberto Castillo contenidos en este pequeño de Si te agarran te van a matar. Este se titula El compadre. Le decían el compadre. Andaba por los 25 años. Era callado y pobre de solemnidad. Nadie lo visitaba nunca. Su docilidad y su pobreza le habían hecho un buen elemento para la fajina, que es el trabajo que consiste en limpiar los patios, los baños, el comedor y los talleres de la prisión. El compadre llegaba a más. No solo hacía la fajina dentro de la cárcel, era de los reos a los que se tenía más confianza por su buena conducta y que eran comisionados para barrer la entrada principal de Lecumberri por dentro y por fuera. Así, todas las tardes, al filo de las 6, el compadre y sus compañeros llegaban barriendo la entrada de la cárcel hasta el pequeño jardín que le da acceso. Y barrían también el jardín hasta que los guardias cerraban las puertas de la prisión. Fue muy comentado el incidente que vivió el compadre por trabajar en esa brigada que hacía la fajina hasta las puertas de la prisión y aún fuera de ella. Él estaba en la cárcel, acusado de robar pantalones en un almacén de la Merced, pero juraba que su salida era inminente,
puesto que el dueño de la tienda lo había acusado de robo porque él se había probado los pantalones y, para observar cómo le quedaban, se había dirigido hacia la puerta del almacén donde había un aparador y no hacia el espejo que el almacén tenía dispuesto para sus clientes. Pensaron que se iría sin pagar. Esa era la acusación. El compadre tenía en prisión ya 6 meses y su expediente, como todos los expedientes de los presos pobres, estaba abandonado y nadie sabía cuándo le darían trámite. Pero él creía que pronto quedaría libre porque el defensor de oficio, con el cual había platicado una sola vez, le había manifestado que su asunto se resolvería en primera instancia. El compadre solo esperaba la visita de un familiar que tenía en Querétaro, que lo iría a ver, decía, y seguramente le proporcionaría algún dinero para pagar el esperado trámite. En la prisión es común y es frecuente que haya presos en condiciones semejantes a las del compadre, que están en espera de la resolución de su juicio, de que llegue de improviso un familiar y les proporcione dinero, el dinero necesario, o de alguna circunstancia fortuita que pueda lograr el milagro de que el juicio prosiga y que los expedientes no duerman el sueño de los justos, como ocurre casi siempre. Solo los presos ricos mueven sus expedientes y logran su libertad. El compadre, confiado en que pronto saldría, pasaba el tiempo en la cárcel con entereza, soportando las humillaciones que son mayores ahí, en la medida que más grande es la pobreza y el abandono familiar que sufren los presos. El incidente que vivió el compadre al hacer la fajina con la brigada que todos los días limpiaba la calle y el jardín que da acceso a Lecumberri se recordaba porque meses más tarde, milagrosamente, inexplicablemente, el expediente de ese preso fue movido. Pero en vez de la inmediata libertad que esperaba, los jueces lo condenaron a 7 años de prisión. El compadre, al saber la sentencia, dejó de hablar. Trabajaba como siempre, pero callaba. Y no le alentaban para nada las palabras de sus compañeros que le decían que en la segunda instancia de su juicio las cosas podían cambiar. Resultó que el buen y paciente preso, el eficiente fajinista que era el compadre, apareció una mañana ahorcado en su celda, colgado de su cinturón. De haberlo sabido, decían sus compañeros al recordar aquella aventura que vivió el compadre trabajando en la brigada de fajina que hacía la limpieza a la entrada de la prisión. Una de esas tardes, 10 o 12 presos barrían los pasillos de Lecumberri y, presurosos, baldeaban agua en las viejas y partidas losas de cemento, llegando siempre a trasponer las puertas de Lecumberri. Entre ellos el compadre, minucioso, cuidadoso, echaba la basura fuera hasta llegar al pequeño jardín que da acceso a la prisión. Embebido en eso estaba cuando se dio cuenta de que las puertas de Lecumberri se habían cerrado, dejándolo afuera. Corriendo llegó hasta las enormes puertas y las golpeó desesperado con los puños sin que obtuviera respuesta. La noche invadía ya la ciudad y el angustiado golpeaba y golpeaba. Al fin, tras la puerta, uno de los celadores le dijo que ya no había visitas y que la cárcel se había cerrado, que no molestara. El compadre, desesperado, gritó: «Yo no soy visita, soy de adentro, ábranme, déjenme entrar». Y las puertas se abrieron. De haberlo sabido, decían sus compañeros, cuando el compadre se suicidó meses después. Y esta ilustración terrible acompaña a este cuento cortito de El compadre. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Nos faltó un cuentito, pero bueno, ya eso se los dejo a todos y a todas ustedes para que consigan este libro en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica. Hay en varias partes de la Ciudad de México e incluso en estados de la República, para que puedan conseguir este texto, lo lean y lo aprecien profundamente con el corazón, porque el corazón está del lado izquierdo. Bueno, pues agradeciendo como siempre a mis camaradas de Radio ESME su apoyo para la producción y difusión de este programa, me despido y les deseo una excelente semana.
Muchas gracias por su atención. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.